¿Cómo puedo dejar el pecado? Porque tanto he procurado y no he podido abandonar este pecado. ¿Por qué? Porque hay gente, Iván, que tiene debilidades en la carne y dice, yo soy débil y no he podido dejar. Me he decidido y no he podido dejar. Sí. ¿Por qué no has podido dejar? Porque has luchado en la carne. Y tú tienes que entender que tú eres débil, que yo soy débil, que todos somos débiles, que no eres tú, sino que va a ser Dios en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder superar un pecado que no estoy pudiendo superar? Todo, Iván, me lleva a la comunión con Dios, Iván. Todo me lleva a la comunión. Iván, usted puede hacer todos los estudios bíblicos, pero todo te va a llevar a la comunión. Mire, Iván, usted puede hacer un estudio de perdón y usted puede enseñar cómo perdonar todo, pero si tú no tienes comunión, no vas a poder perdonar. Usted puede hacer todo cómo conocer a Dios. Si tú no tienes comunión, no vas a conocer a Dios, vas a conocer de historia, pero no de cara a cara. ¿Cómo hacer guerra espiritual? ¿Cómo ganar mi guerra espiritual? Te puede ser un perfecto, cómo orar, como Erudito. todo. Pero si tú no tienes comunión, no te sirve la guerra espiritual. Entonces, todo, Iván, te lleva a una cosa, la comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice ahí, creo que está en segunda de Corintios, no sé si en segunda o en primera, dice 13, 14, 13, 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con vosotros, dijo Pablo a los Corintios. Entonces dice, y la comunión del Espíritu. O sea, todo te lleva a la comunión para que usted tenga victoria sobre el pecado. Es la cruz del Calvario, es la sangre de Cristo el que te cambia tu naturaleza a través de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo. Yo, Iván, no podía seguir a Dios siendo un jovencito. Yo me convierto a los 19 años, a los 20 años casi, y no podía seguir a Dios, no, era débil. Pero cuando yo me metí con Dios a la comunión, yo me di cuenta y pasaron 7 años y tenía victoria sobre el pecado, ya tenía victoria sobre el pecado. Y wow, el secreto es la comunión. Entonces, he entendido algo, Iván, en estos 18 años casi de caminar en el camino del Señor. Soy cristiano de cuna, pero en estos casi 18 años de caminar el camino del Señor he entendido que todo me lleva a la comunión, todo me lleva a la oración, todo me lleva a la comunión. Entonces, para que usted tenga victoria sobre el pecado, tengo que tener comunión con aquel que me va a dar la victoria. Tengo que irme a la fuente, a conocerle a Él. Entonces, no es porque tú eres más fuerte que otros, sino que porque tú aprendiste a ir a la fuente inagotable es la oración. Entonces, mi recomendación como pastor es que ustedes tengan comunión para que tengan victoria. Jesús dijo claramente a sus discípulos, oren para no entrar en tentación, oren para no entrar en tentación. No es para no caer, dice, para no entrar. Y este es un tiempo, Iván, donde verdaderamente la iglesia de Jesucristo ya quiere todo fácil. Hoy en día estamos en el tiempo de los delivery. Quiero algo, compro online, delivery. Todo en mi casa, todo en mi casa. Ya nadie quiere pagar el precio. Quiero trabajar desde mi casa con mi computadora. Voy a trabajar. Entonces, todo. Ya la gente cae en la obesidad porque ya, El menor esfuerzo. ya no hay esfuerzo. Ya, claro, el Entonces, menor esfuerzo. Dios está diciendo, hay que doblar las rodillas, hay que volver a la senda antigua, hay que amar la presencia. ¿Por qué? Porque los que van a ir al cielo cuando venga Jesús es los que estén en su presencia. Mateo 25, las 10 vírgenes estaban ahí, insensatas y prudentes. Todos todos tenían la lámpara, todos tenían la lámpara o la palabra, pero no todos tenían aceite, que es la comunión, que es la presencia de Dios. Cuando nos aceche el pecado, querido pastor Emanuel Insfrán, recuerdo tanto a Juanito Romero, un pastor hace muchos años, una persona muy linda de Dios, me decía, debemos ser firmes y fuertes en el Señor, pero debemos ser rápidos para huir de Él. Él decía que era
muy importante cuando el pecado viniera, que uno ya sentía y que olía que caminaba hacia uno, lo mejor era que la mejor manera era decir no, no intentar negociar con él, sino decir no y quitarse de ahí, apartarse de él. Es un trabajo que tenemos que aprender a realizar, de verdad, definitivamente como seres humanos, pastor. Proverbio dice, vuela como la gacela del lazo del cazador. Vemos a José delante de un pecado y vemos que él estaba necesitado porque él era un joven y la esposa de Potifar era una mujer atractiva. No solamente adulterio, ¿verdad? Pero podemos hablar de un montón de pecados, sí, ¿verdad? Que hay. Pero las personas que tienen, por ejemplo, el problema de la adicción o del alcoholismo o algo, recuerdo también que me decía un amigo, solamente se necesita una copita, una, para que... Sí. Una. Por eso que Jesús dijo, Iván, el que su ojo le sea ocasión de caer, córtalo, dice. Para mí, tomar una copa o media copa de vino, para mí no es nada, o sea, para mí no es pecado porque yo no soy adicto, yo no busco eso, ¿no? A mí no me atrae esas cosas, no, porque yo no soy adicto, o sea, pero si alguien está saliendo del alcoholismo y él tiene una atracción por el alcoholismo y está saliendo, o sea, no, con media copita, basta. Media copita, o sea, porque dice, córtalo, dice, si tu ojo, en este caso, si el alcohol te da ocasión de caer, córtalo, o sea, para ti no hay media copa, para ti es cortarlo, es sacarlo, porque esa es tu debilidad. Entonces, tanto como la droga, la drogadicción, todo, Dios te va a ayudar, pero usted tiene que poner su parte. O sea, Dios te dice, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que doblar tu rodilla. Dios te dice, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que correr de ese lugar. No estar en ese lugar donde no debes estar. Dime con quién anda y te diré quién eres, dice el Señor. Camina con Dios, no camine con gente que se está drogando. Si es que usted tiene esa atracción. Entonces, Dios te dice claramente, Jesús dijo con Satanás, apártate de mí. Satanás le dijo, porque al Señor tu Dios adorará y él seguirá. Él no estuvo hablando mucho encima que le respondió con la palabra. O sea, Satanás, lo que conoce en la Biblia, le va a responder también con la palabra. Imagínense, no, total, Dios me va a perdonar, que la sangre de Cristo, y total, Dios es un Dios de misericordia. Sí, te va a perdonar, pero con la consecuencia. Claro. Ya, tu esposa va a estar en brazos de otro hombre, tu matrimonio se va a destruir, tus hijas van a caer en adulterio, en fornicación, tus hijos van a estar en la droga, o sea, con la consecuencia. Tranquilo, Dios te va a perdonar, pero con la consecuencia. Claro. Entonces, es la partecita que no nos hacen énfasis, es la partecita que no se enseña. Eso es la verdad. Tener los letreros grandes, grandotes, y ok, sí, claro, tú vas a hacerlo y vas a ser perdonado, pero mira las consecuencias, mira, te las muestro aquí, te las amplío. Entonces, qué bueno adquirir y generar conciencia con todo esto, querido pastor Emanuel Insfrán. Amemos la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que en Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces será como un árbol plantado junto a corriente de río, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esta resalta, en la ley de Jehová está su delicia, que nosotros podamos deleitarnos en él, que podamos contemplar su hermosura, su santidad, su palabra, amar su palabra, llenarnos cada día más de él, caminar modo espíritu, no modo carne, matar, crucificar la carne, porque la carne hay que crucificarle en la cruz del Calvario, tomar tu cruz, seguirle a Cristo, porque estamos en los últimos tiempos, Iván, estamos en los últimos tiempos, y cada día es más difícil. No te digo que es fácil, no, que fácil, ni tampoco es difícil, amén, ni tampoco es difícil. Está tan cerca de ti la ley de Jehová, y amando, deleitándote en él, amando su palabra, disfrutando de los pequeños detalles que tiene la vida, amando a tus hijos, si tienes hijos, disfrutando de tu esposa. Yo siempre digo a los matrimonios, tu esposa no tiene que ser tu esposa, sino que tiene que ser tu novia para toda la vida, porque hay veces que, no, mi esposa como que ya está asegurada y ya no se cuida el hombre, ya no se baña, ya no se pone churro,
tanto como la esposa se descuida. Entonces, no den lugar al diablo. Enamórense más cada día más, enamórense más de su esposa, denle recursos para que se haga linda, para que se ponga una linda ropa. No sé a quién Dios le está hablando, pero yo dije hoy, cuando la pastora Claudia me dijo, Señor, ¿qué quieres que toque? Me dijo Dios, consecuencia del pecado. Me vino Dios y dije, Dios, vamos a hacer tu voluntad, porque muchas veces nosotros no dimensionamos el pecado, y muchos están allí haciendo guerra espiritual, pero están en pecado, ¿verdad? Y sin embargo están con puertas abiertas, y eso causa mucha maldición, no solamente para nuestra generación, no solamente para nosotros, sino para nuestra generación, porque no estamos amando a Dios como verdaderamente Él nos amó, no estamos mirando la palabra, y esta generación, como dijo Jesús, adúltera y perversa, dice el Señor, porque no estamos teniendo temor a Jehová, y no dimensionamos verdaderamente las consecuencias, y pensamos que Dios no es un Dios malo. No, Dios no es un Dios malo, un Dios misericordioso, tan amoroso, que dio hasta a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados y darnos de su espíritu para que nosotros nos enamoremos cada día más de Él. Entonces, abracemos a cruz y amemos su presencia y disfrutemos de los pequeños detalles que tiene la vida, que la vida es tan hermosa. Todo Dios lo hizo bueno en su tiempo. Todo Dios lo hizo bueno en el plan perfecto del Señor.